Ya estamos. Buenas tardes. Hoy es jueves 7 de enero del 2021. Estamos en la sesión correspondiente del curso de lecturas literarias hispanoamericanas. Siguiendo con la dinámica, con la metodología del curso, hemos puesto a consideración de ustedes un conjunto de textos literarios de diferentes autores o peruanos o hispanoamericanos en general. Están escritos originalmente en el español. Nos parece que son textos con un significado relevante y por ello los sometemos a la consideración, al diálogo, al análisis que ustedes aportan en cada una de estas sesiones. Hemos trabajado en la clase anterior un texto que nos llevó a una larga discusión, a una disquisición acerca de qué es el amor, cómo ve el hombre el amor y cómo lo ve a su vez también la mujer. Y ahora vamos a trabajar con un texto que se llama perplejidad. El significado mismo de la palabra perplejidad plantea el sentido de la duda. Me quedé perplejo, ¿no? Me quedé pensando, me quedé sin saber qué hacer. Eso es lo que creo que plantea este texto con el cual vamos a continuar este diálogo abierto, este diálogo, espero, fructífero para la experiencia literaria de ustedes, para que de una u otra forma se enriquezca el mundo de la literatura en cada una de sus mentes. Sin embargo, quisiera referirme a una pequeña situación que se suele plantear, creo que también ya se ha planteado acá en el curso. Una situación que también a mí me deja perplejo hoy día, y no es solamente hoy día, sino son varias veces. Esta perplejidad me hace recordar un texto escrito, publicado, un texto muy conocido. Conforme lleguen les iré preguntando, pero como estoy ya en clase, me referiré al texto. El texto se llama García Márquez y yo, y su autor es el escritor peruano fallecido lamentablemente ya hace varios años, el escritor Jorge Ninapaita de la Rosa. Él escribió ese texto, García Márquez y yo, que dicho sea de paso, no lo tengo a la mano, pero en todo caso me voy a referir, cuando ustedes estén presentes en clase, me voy a referir a ese texto. Voy a preguntarles si han leído o no ese texto, porque creo que para luego enfrentarnos a perplejidad, menos perplejos, es necesario que recordemos de qué trata ese breve texto de Jorge Ninapaita, que fue hace muchos años, en el siglo pasado, fue mi alumno en la Escuela de Literatura a la cual ustedes pertenecen. Además desarrollamos una amistad una vez que él terminó sus estudios y se inició en el campo de la literatura como creador. Él publicó algunos libros. Muñequita Linda se llama uno de esos libros, en los que reunió un conjunto de relatos muy relevantes, ¿no? Pero el cuento que lo ha hecho famoso se llama así, de ese modo tan original, García Márquez y yo. El título ya de hecho se plantea como un enigma, ¿no? Como un acertijo.
es un pequeño detalle el que subraya el narrador de este texto. Adelante, por favor, buenas tardes. ¿Quién está presente? El señor Santari. El señor Santaria, ¿no? Así es. El señor Santaria. Buenas tardes. ¿Cómo está, señor Santaria? Un gusto tener a usted aquí en clase. Justamente estábamos ya comenzando con ella. Ya que usted constituye el quórum de la clase, quiero preguntarle si usted recuerda haber leído o tiene un recuerdo de un cuento que se llama García Márquez y yo, de cuyo autor es, como estaba señalando, el lamentablemente desaparecido ya hace varios años, escritor Jorge Ninapaita. Jorge Ninapaita La Rosa, que hemos señalado, fue mi alumno, debe haber sido mi alumno en la década de los 80, imagínense usted, del siglo anterior, del milenio anterior. De modo que estamos hablando de más o menos unos 30 y tantos años en que conocí, fue mi alumno en más de un curso, y luego ya él, por cierto, pues hizo su propio trabajo en el campo de la literatura, ejerció varios oficios, como solemos hacer los que nos dedicamos a la literatura, y fue particularmente exitoso en el campo de la narrativa breve, en el campo del cuento, y por aquellos años, y creo incluso no sé cuántos años antes, existía, como siempre ha existido, como existe ahora, un concurso que está vigente hasta ahora, un concurso que promueve la revista Caretas, que se llama El cuento de las 1000 palabras. Entonces él presentó este cuento allí y con ese cuento ganó el premio, ¿no? Ganó el premio. El cuento, como ya lo dije, se llama García Márquez y yo. ¿El señor Santaria leyó ese relato o no lo leyó? ¿Sí, señor Santaria? No, profesor, disculpe, no he leído. Ya, sí, esto no hay ningún problema, es solo un punto de partida para la clase, ¿no? Para desarrollar justamente una situación que es semejante a lo que ocurre en ese relato de Jorge Ninapaita, ¿no? Como sabemos, en todo relato siempre hay un narrador, un narrador, ¿no? Este narrador, ya sabemos, es una voz que evoca la figura de alguien que usa el lenguaje para contar una historia. Entonces aquí rápidamente ubicamos por la propia información que nos proporciona este narrador, rápidamente ubicamos que el narrador de este relato es un corrector de textos, o lo que llamaríamos también un corrector de estilos, ¿no? Un corrector de estilo. Entonces él cuenta en esta breve historia que años antes, cuando él trabajaba como corrector de textos, como corrector de estilo, en Buenos Aires, por los años, imagínese usted, por la década de los 60, estamos hablando de la década de los 60, antes de llegar al 70, y él dice que en aquel año, el año 1967, hay referencias a hechos de la realidad que están incorporados dentro de la ficción. Entonces cuenta este narrador que ese año él trabajaba de corrector de textos en una editorial, dice, de cierta importancia. Siempre es bueno mencionar, en este caso con mayor razón, bueno, quién editó ese cuento, ¿no? Entonces dice que fue la editorial sudamericana la que recibió los originales a través de un largo proceso, pero yendo a lo esencial, recibió los originales que venían desde México
desde donde supuestamente los había enviado García Márquez, y eran los originales de la novela 100 años de soledad, nada menos. Es decir, este corrector de estilo, de pronto, como parte de su trabajo, es como si, usted, señor Santaria, trabaja en una editorial y de pronto le entregan un sobre de Manila, y en ese sobre de Manila están los originales de lo que luego iba a ser la famosa novela, hasta hoy famosa, y creo que permanecerá en la memoria de los lectores. Eran los originales de la novela 100 años de soledad, que iban a entrar a un proceso de edición, de impresión en esa editorial donde trabaja el corrector de textos, que dicho sea de paso, nunca dice su nombre, ¿no? Nunca sabemos cómo se llama, pero sí sabemos que hace las veces de un corrector de textos. Eso es lo que ocurre con él. Bueno, y para esto, sin duda, él ya nos ha contado en la breve historia que a él le encanta leer, que le gusta mucho leer y escribir. Y al encontrarse con estos originales de 100 años de soledad, y al comenzar a leer, se encuentra deslumbrado. ¿Por qué razón? Porque él dice, esta es la novela que a mí me hubiera gustado escribir. Es una novela perfecta. La historia es extraordinaria, es maravillosa. La historia de la familia Buendía, como sabemos, ¿no? Pero además es la historia del hombre, es la historia del mundo, es la historia de nuestro continente. Está fascinado, está maravillado, ¿no? Por esa obra, por la ficción que está desenvolviendo un narrador también misterioso, que luego vamos a saber quién es, ¿no? Bueno, el autor es sin duda García Márquez, pero él también en esa novela elabora la figura de un narrador misterioso. Bueno, entonces, volviendo a la anécdota que nos está contando el corrector de estilo, o corrector de textos, manejo las dos expresiones para que esté claro el concepto. De pronto dice, caray, cuando uno corrige obras así no tiene mucho trabajo, porque no hay ningún error, todo es perfecto, ¿no? Hasta que de pronto, ya en plena labor de lectura, se da cuenta que el autor, dice, este autor extraordinario, creo que he leído de él algunos textos, dice, pero a este autor se le ha pasado un pequeño error. El error consiste en que se ha olvidado de una coma, ¿no? Se ha olvidado una coma. Es la famosa coma del vocativo. Es decir, una coma, por ejemplo, si yo digo Santaria, si yo escribo, ¿no? Santaria, coma, buenas tardes, ¿ha leído usted 100 años de soledad? ¿No? Por ejemplo, entonces después de Santaria tengo que poner necesariamente la coma del vocativo. Entonces, supuestamente, en los originales con que ha estado trabajando este corrector, haciendo su tarea, ahí se ha encontrado con que el autor de estos originales se ha olvidado de la coma. Entonces él se emociona. ¿Por qué se emociona? Porque dice, bueno, ya encontré un error aquí. Entonces se emociona tanto que hace efectivamente la corrección, coge su plumón y se compuso firme, pero con mucha emoción, puse la coma, ¿no? Y eso es todo. Y lo que viene después es una historia, dice, porque esa novela cambió la manera de leer. Cambió la manera de disfrutar de una historia, como ha sido así, efectivamente, ¿no? Y entonces dice, bueno, esta novela pues se publicó, se hizo famosa, y bueno, ya yo ya no he podido conseguir todas las ediciones que se han hecho de esta famosa obra, porque ya son costosas. A veces ya no me dejan entrar en la librería, porque yo ya soy un jubilado, ¿no? Pero dice, en todo caso, estoy entusiasta por por esta novela que escribimos hace algún tiempo, García Márquez y yo, ¿no?
y con esa frase, que es el título del texto, también termina el cuento, ¿no? Él dice de esa novela que en tiempos ya lejanos escribimos García Márquez y yo. Bueno, ¿qué hay ahí entonces en esta historia? Lo que hay es, diríamos, la actitud del corrector de estilo de considerar que por haber puesto una coma, ¿no?, ya él puede considerarse al mismo nivel de García Márquez y decir de esa novela que hace un tiempo escribimos García Márquez y yo, ¿no? Entonces, en todo caso, he recordado este episodio porque en el trabajo suele ocurrir errores, ¿no? No sé si usted alguna vez ha trabajado o tiene una noción del trabajo del corrector de estilo, de la importancia del trabajo del corrector de estilo. Señor Santaria. Señor Santaria. ¿Me escucha? No, profesor. ¿Me ha estado escuchando? ¿Me ha estado siguiendo? Sí, profesor. Ya, aproximadamente, ya. Creo que tengo Bueno, problemas con mi audio. seguramente. Entonces, Sí, digamos, sí. pero usted Sí, tiene profesor, una... quiero sobre el decir, carácter de estilos. ¿tiene usted una idea de que el trabajo de un corrector de estilo consiste en revisar los originales de una obra y ver, descubrir que hay errores y corregirlos, ¿no?, para que el texto esté sin errores? Porque según él, según la versión que nos cuenta en ese relato, en los originales de la famosísima novela Cien años de soledad, él descubrió un error. Y ese es el único error que había en la obra. Y ese error era simplemente la omisión de una coma. Es decir, que el escritor se había olvidado de poner la coma del vocativo, ¿no? Y entonces él, con mucha emoción, cuenta ese instante en que él cogió su plumón y puso la coma, ¿no?, donde debería estar, y que aparentemente, o en todo caso comprobó, que el error no era de la digitadora, no era de la mecanógrafa que había escrito el texto, no, sino que el autor, García Márquez, se había olvidado de poner una coma. Y dice él, ¿no?, que a veces sucede, a cualquier persona le puede pasar eso. Bien. Pero a pesar de eso, digamos, él, a pesar de que es un pequeño detalle, él considera que esa coma que él ha puesto le ha dado perfección a la novela Cien años de soledad, y por eso considera que él es coautor, y por eso dice que de esa novela que hace un tiempo escribimos García Márquez y yo. Bueno, ¿por qué he contado esta pequeña historia? Porque en todo caso, ya para comenzar la clase con el señor Santaria, le pido a usted que vaya al mismo material con el que estamos trabajando. El último texto que hemos visto se llama Amor 1, Amor 2, de Raúl Brasca, y luego de ese texto viene un texto que se llama Perplejidad. Sí, quiero que me diga si ya lo ubicó. Está en la página 4 de ese material de lectura. Sí, profesor. Ya lo ubicó, ya. Entonces vamos a hacer lo siguiente, aprovechando que estamos usted y yo, vamos a leer el texto, y lo que yo he descubierto ahora, y le pido disculpas, es que el texto, que es breve, ¿no?, breve, ¿ya?, tiene algunos errores. Entonces eso es lo que vamos a corregir. Vamos a hacer un poco la situación del corrector del texto de García Márquez. Vamos a poner esa situación que yo soy García Márquez y que usted está corrigiendo este texto, y que en esa corrección usted descubre algunos errores que los vamos a corregir para que luego ya podamos hacer un análisis de ese texto. Entonces vamos a tomarlo como una práctica de cómo se corrige un texto,
cómo se da esa labor. Entonces, le voy a pedir a usted que usted lea el texto y ahí donde haya un error, ahí yo lo voy a detener para pedirle que usted corrija ese error. Por favor, y lo corrige para que podamos luego trabajar con la versión correcta del texto. El texto es muy interesante. Léalo, por favor, léalo lentamente, y hay varios errores, por eso es que lamentablemente ha ocurrido este fenómeno, y no quisiera que esos errores pues no nos impidan hacer un buen trabajo de lectura, que es la pretensión, que es el objetivo siempre de una clase como esta, ¿no? Entonces, lea usted el texto y yo le voy a ir indicando dónde están los errores. No son tantos, pero tampoco no es uno solo, son varios, y esto no puede ocurrir. Pero como vamos a tomarlo como que es una práctica de corrección de errores de un texto literario, que en este caso los errores no los ha cometido el autor, que es Raúl Brasca, tampoco los ha cometido usted, sino los ha cometido el profesor del curso, que por algunas razones misteriosas pues incurrió en estos errores que ahora vamos a corregir, para luego ya leer e interpretar el texto. Comience la lectura, señor Santaria. El texto es perplejidad. Perplejidad. Ya. Léalo lentamente. Pasa con sus crías. La sierva pasa con sus crías. Ya, siga, disculpe. Ya, siga. El cazador sorprende al león y a la cierva en su carrera y prepara el fusil. Piensa, si mato al león tendré un buen trofeo, pero si ato a la cierva... Si mato, dice, ¿no? Si mato a la cierva, ¿está bien? Sí, profesor. Tendré trofeo, y ahí ponga continuo, tendré trofeo y podré, ponga ahí podré. ¿Qué palabra estaba ahí? Podría decir, creo, ¿no? Está bien, profesor. ¿Ya? Entonces ahí corrija, por favor. Pero si mato a la sierva, tendré trofeo y podré, ahí estaba el error, es el primer error, podré comerme su exquisita pata a la cazadora. Ya, siga usted el siguiente párrafo. Lea la primera oración completa. De golpe algo ha sobrevivido a la sierva. Ahí hay un error. Por favor, vuelva usted. Yo leo la oración y ahí corregimos. De golpe, algo ha sobrecogido. ¿Ya? Ahí lo correcto es ha sobrecogido a la sierva. ¿No? Porque ahí decía sobrevivido. No, es ha sobrecogido a la sierva. Punto seguido. Ahora sí continúe, por favor. Piensa, si el león no me alcanza, ¿volverá y se comerá a mis hijos? Y precisamente el león está pensando, ¿para qué canso? Ya, correcto. Ahí hay otro error. Por favor, vuelva a la pregunta. Dice, ¿para qué me canso? Agréguele el pronombre. ¿Para qué me canso? ¿Ya? ¿Para qué me canso con la madre? Cuando sin mucho esfuerzo... Ya, ahí también, por favor, para ser consecuentes con el texto. Cuando sin ningún esfuerzo, no es mucho, es ningún esfuerzo. Y acá hay el error que yo considero el error más grave. Continúe, podría... Comerme a las brujas. No, es a las crías. No tiene sentido, ahí algo ha fallado en mi mente. Podría comerme a las crías, ¿ya? Entonces, le leo completo el párrafo para que usted lo tenga tal cual debe estar. Dice, de golpe algo ha sobrecogido a la sierva. Punto. Piensa, si el león no me alcanza, ¿volverá y se comerá a mis hijos? Precisamente el león está pensando, ¿para qué me canso con la madre cuando sin ningún esfuerzo podría comerme a las crías? Así debe quedar el párrafo, ¿no? Y ya, y luego lea usted ahí, el siguiente párrafo
no son sino solo 2 párrafos, y tanto en uno como en el otro sí hay, lamentablemente, pues hay errores que vamos a corregir. A ver, continúa la lectura. Sierva, león y cazador se han detenido simultáneamente. Ajá. Desconcertados se miran. No sin que... No, por una... no saben que... A ver, por favor, ahí hay una corrección que hacer. Yo voy a leer completa la oración y ahí usted va a hacer la corrección. Dice, no saben qué, coma, no saben qué, coma, por una coincidencia sumamente improbable, participan de un momento de perplejidad universal. Punto seguido. A ver, continúe, por favor. Peces suspendidos a media agua, aves quietas como colgadas del cielo, todo ser animado que habita sobre la tierra, duda sin atinar a hacer un movimiento. Ya. Siga usted, es el último breve párrafo. Eso es todo, profesor. No, sí, no hay después un párrafo breve. No, profesor. Ya, entonces, ¿podría usted anotar con su lapicero? Sí. Ya, se lo dicto porque es breve. ¿No ve? Ese es otro error. No pensé que... Porque acá en la versión con la que estoy trabajando sí está. Ese último párrafo dice, es el único, coma, brevísimo hueco que se ha producido en la historia del mundo. ¿Ya? Es el único, coma, brevísimo hueco que se ha producido en la historia del mundo. Punto seguido. Con el disparo del cazador se reanuda la vida. ¿Tomó nota de esas correcciones? Sí, profesor. Ya, entonces el último párrafo dice, es el único, coma, brevísimo hueco que se ha producido en la historia del mundo. Punto seguido. Con el disparo del cazador se reanuda la vida. ¿Ya? Entonces, ahora sí, por favor, lo vamos a volver a leer, vuelvo a usted a leer para ya estar ciertos que efectivamente se han hecho las correcciones tal cual deben haberse hecho. Vuelvo a leer, señor Santaria, con la disculpa del caso. Está bien, profesor. Perplejidad. Sí, pero todo el texto, y luego ya lo vamos a comentar, a ver qué le parece el texto. Pero léalo completo para ver si hemos corregido ya todo lo que había que corregir. Está bien, profesor. Perplejidad. La cierva pasta con sus crías. El león se arroja sobre la cierva, que logra huir. El cazador sorprende al león y a la cierva en su carrera y prepara el fusil. Piensa, si mato al león tendré un buen trofeo, pero si mato a la cierva tendré trofeo y podré comerme su exquisita pata a la cazadora. De golpe, algo ha sobrecogido a la cierva. Piensa, si el león no me alcanza, ¿volverá y se comerá a mis hijos? Precisamente, el león está pensando, ¿para qué me canso con la madre cuando sin ningún esfuerzo podría comerme a las crías? Cierva, león y cazador se han detenido simultáneamente. Desconcertados se miran. No saben que, por una coincidencia sumamente improbable, participan de un momento de perplejidad universal. Peces suspendidos a media agua, aves quietas como colgadas del cielo, todo ser animado que habita sobre la tierra duda sin atinar a hacer un movimiento. Es el único, brevísimo hueco que se ha producido en la historia del mundo. Como el del mundo. Punto seguido. Se reanuda la vida. Ok, la última oración es con el disparo al cazador se reanuda la vida. Muy bien, ahora sí lo hemos leído, gracias por su colaboración. Esta es una experiencia, diríamos así, experiencia incómoda para mí ciertamente, porque me gusta compartir con mis alumnos los mejores textos, pero lo que me ocurrió últimamente es que por alguna razón he incurrido en algunas erratas y gracias a usted hemos podido hacer la experiencia parecida a la que cuenta el narrador de García Márquez y yo. Texto que usted lo encuentra fácilmente en internet, incluso usted lo va a encontrar
porque es un texto muy conocido, ¿no? Es un texto muy leído, se ha vuelto famoso ese cuento García Márquezillo, y por eso es importante que usted también lo lea, y ahí ya va a entender, digamos, esta curiosa anécdota que nos ha contado este narrador, y que ahora nosotros, con esta experiencia que acabamos de tener juntos, usted y yo, de alguna forma hemos replicado esa situación en la que a veces en un texto hay errores. Y si en un texto hay errores, hay que corregirlo, ¿no? Que eso es lo que hemos hecho en vivo y en directo, porque no hubiera sido de mi parte pues honesto que pase por alto sus errores, no. Tiene alguna explicación, pero ya ahora sí, felizmente, el texto está completo, de manera que ahora sí podríamos participar ya con nuestras ideas acerca de este texto, que realmente me parece muy sugestivo, me parece muy enigmático, ¿no? Me parece misterioso. ¿Qué le dice a usted este texto, cuyo título yo creo que expresa muy bien, digamos, el sentido o la imagen que se crea en la mente del lector? ¿Cuáles serían sus primeras impresiones ante este texto que usted ha ayudado, gracias por eso, a corregir de las erratas que yo había cometido? ¿Qué diría usted sobre sin duda es un texto narrativo, ¿no? Pero, ¿qué más se podría decir respecto a este texto? Sí, profesor, acá tenemos a tres personajes que están cada uno pensando en el otro, ¿no? En lo que va a ser el otro, y a la vez no se dan cuenta del tercero. Por ejemplo, la sierva con el león pensando en la sierva, el cazador pensando en la sierva. Todos ellos van a actuar en un preciso instante. Y es ese preciso instante el de la perplejidad total, ¿no? Donde todo parece detenerse completamente, hasta que el fusil del cazador pues pone en movimiento todo de nuevo. Claro, sí. Esta es una situación, ¿le parece una situación verosímil? ¿Le parece una situación posible, sea en la realidad o en la ficción? ¿Qué dice usted, señor Santalla? ¿Qué le parece el texto como propuesta creativa, como propuesta narrativa? ¿Cómo la ubica dentro de su bagaje de lector, de estudiante de literatura? ¿Qué le aporta este texto? ¿Con qué se puede evocar? ¿Qué intertextualidad podríamos establecer? ¿O el texto nos da ciertas leyes que podríamos descubrir? ¿Qué diría usted? Sí, profesor. Lo más resaltante del texto creo que es el actuar al mismo tiempo, porque generalmente un texto es como la historia que va paso a paso, va primero con cierta historia, luego continúa y continúa, pero acá no, acá se quiere abordar todos los puntos de vista desde uno solo, en un mismo tiempo. Ambos, la mentalidad del cazador, de la sierva, del león, todo en un instante, no como sucesiones. Claro, sí, esa observación es muy interesante. Por eso es que el texto también está escrito en presente, ¿no? Es decir, como que el narrador está viendo eso, está viendo, o sea que tendríamos que incorporar, además de la sierva y del león, ¿no? Y del cazador, tendríamos que incorporar también al propio narrador, porque es él quien, como bien señala usted, nos sitúa frente a un hecho en el cual participan tres personajes, vamos a llamarlos así.
tres personajes que coinciden en el espacio y en el tiempo, ¿no? Dice, la sierva pasta con sus crías. Incluso, bueno, las crías están en un segundo nivel, pero también son posibles víctimas, ¿no? Dice, la sierva pasta con sus crías, punto. El león se arroja sobre la sierva, que logra huir. El cazador sorprende al león y a la sierva en su carrera y prepara el fusil. Ahí está, prepara el fusil. Piensa, ahí se introduce la dimensión del pensamiento, ¿no? Del que hace uso este narrador omnisciente, que no solo ve, que no solo está filmando la escena, sino que tiene, diríamos, la idea, tiene la alternativa de meterse en la mente del cazador, del ser humano. Un único ser humano que hay ahí es el cazador. Dice, piensa, si mato al león, tendré un buen trofeo, pero si mato a la sierva, tendré trofeo y podré comerme su exquisita pata a la cazadora. Ahí están todos los que participan en esta acción, ¿no? En el siguiente párrafo dice, de golpe algo ha sobrecogido a la sierva. Es decir, ya no es solamente el cazador el que piensa, sino que también la sierva ejecuta la misma acción. Es decir, que en el mundo de la realidad, en la interacción de las especies, todas ellas actúan, pero también desarrollan un pensamiento. Entonces, por eso ahí aparece la sierva, dice, algo ha sobrecogido a la sierva. Sobrecoger justamente se sorprende, ¿no? Piensa, dice el narrador. 2 puntos. Si el león no me alcanza, volverá y se comerá a mis hijos. Precisamente el león está pensando. También el león está pensando. ¿Para qué me canso con la madre cuando sin ningún esfuerzo podría comerme a las crías? Y luego el siguiente párrafo dice, sierva, león y cazador se han detenido simultáneamente. Desconcertados se miran. No saben qué. Por una coincidencia sumamente improbable, participan de un momento de perplejidad universal. Peces suspendidos a media agua, aves quietas como colgadas del cielo, todo ser animado que habita sobre la tierra duda sin atinar a hacer un movimiento. Es el único brevísimo hueco que se ha producido en la historia del mundo. Con el disparo del cazador se reanuda la vida, ¿no? Bueno, entonces, no sé si en esta segunda parte hay algunos otros elementos que valdría la pena destacar. Señor Santaria, ¿algo más que usted quiera añadir? Buenas tardes. El señor Wharton está con nosotros. Sí. Señor Wharton, bienvenido. Lo primero que tengo que decir, ¿usted tiene a la mano el texto? Sí, estoy acá. Hemos hecho algunas correcciones y por eso, para que usted pueda participar, pero con un texto que no tenga erratas, por favor, yo lo voy a leer y usted haga su propia lectura, ¿ya? Y ahí donde haya errores yo lo voy a señalar para que usted corrija el texto. Eso es lo que hemos hecho. No es necesario, profesor. Yo he estado acá en clase desde hace 20 minutos y ya tengo... Ya tiene la versión completa, ¿no? Ya tiene la versión completa. Bueno, entonces si es así, pues me alegra eso y por tanto usted puede participar, opinar acerca de este texto insólito de Andrés Brasca que se llama Perplejidad, ¿no? ¿Cuál sería, señor Wharton, el análisis que usted haría de este texto, así como el señor Santaria también ha hecho una serie de propuestas? ¿Qué le parece este texto? ¿Cómo lo ubica usted dentro de su
de su bagaje de lector, dentro de su bagaje de especialista en textos narrativos. ¿Qué le parece el texto llamado Perplejidad? ¿Qué observaciones, tanto que se refieran al contenido como a la expresión, a la forma, ¿no? Ya sabemos, la forma también es muy importante. ¿Qué le sugiere la lectura de este texto? Adelante, señor Barto. Claro, en cuanto a la forma, es un relato breve. Así es. Eso está claro. Es circunstancial, podría decir esa palabra, porque se refiere a un conjunto de hechos que se van concatenando, ¿no?, en un solo momento y espacio. Uh-huh. Y bueno, aparte de ello también me llama la atención las últimas partes en las que el creador, el narrador, hace una reflexión, extrapola el hecho que se está presenciando, que el narrador está presenciando, que está contando el narrador omnisciente, extrapola el hecho hacia un hecho universal, general. Utiliza esos elementos para dar a entender que se ha producido una especie de singularidad, ¿no? En la que desde un punto de vista exterior, hablando física o temporalmente, parece que hay una linealidad, ¿no?, en toda la escena, como si fuese un cine, ¿no? Todo ocurre a continuación de la otra escena, pero no nos damos cuenta, o quiere llamar la atención el narrador, que no es tanto, que todo no es tan lineal como parece, sino son cosas que en cada elemento se está dando cierta verticalidad, cierta profundidad, que ya el narrador está que nos detalla. Y por último quisiera decir que la última parte, en la que también menciona que todos los seres de la tierra se detienen, que participan de esta perplejidad, es muy fuerte, aumenta, le da más peso a la idea de perplejidad, ¿no? En la que todos están absortos. Y también hay cierto estilo fantástico, porque acá son seres animados, ¿no? Todo está vivo, los animales, y bueno, la perplejidad pues no sería solo una característica humana, sino también algo más universal, también estaría en los animales. Gracias. Bien, como usted ha señalado, señor Wharton, estamos frente a un texto narrativo. El narrador es un narrador omnisciente, que no solamente observa los hechos, no solamente observa a los personajes, a la sierva, al león y al cazador, sino que además nos participa a nosotros los lectores el pensamiento de cada uno de ellos. Es decir, esto parece un juego de ajedrez en el que cada uno de estos actores piensa antes de actuar, lo cual quiere decir que también en el mundo animal, así como en el mundo humano, todos tenemos esa actitud, tenemos que pensar antes de hacer algo. Esa es la situación que nos propone ese texto. Todos tenemos un pensamiento, una estrategia, y la vida no es sino una sucesión de momentos, de instantes en los cuales nosotros tomamos decisiones en uno y en otro sentido, ¿no? Pero lo que ha ocurrido de pronto es algo que puede darse efectivamente, ¿no? Si lo pensamos como un texto fantástico, dice: desconcertados se miran, no saben, pero sí lo sabe el narrador omnisciente, no saben que por una coincidencia sumamente improbable participan de un momento de perplejidad universal. Peces suspendidos a media agua, aves quietas como colgadas del cielo,
todo ser animado que habita sobre la tierra duda sin atinar a hacer un movimiento. Es el único, mire la afirmación final, brevísimo hueco que se ha producido en la historia del mundo, ¿no? Esa le da una dimensión universal. Con el disparo del cazador se reanuda la vida. Entonces, por una serie de circunstancias fantásticas, maravillosas, de pronto el movimiento ha cesado. Es como que de pronto la Tierra dejara de girar. ¿Qué ocurriría si se presentara una circunstancia como esa? Si la Tierra dejara de girar, entonces lo más probable es que todos tendríamos que salir disparados, porque la Tierra se está moviendo a una gran velocidad y de pronto un instante en que se detiene generaría este caos, ¿no? Pareciera ser que estamos en una situación así, ¿no? Pero bueno, luego se reanuda la vida con el disparo del cazador, es decir, finalmente la acción humana, ahora la pregunta es, ¿a quién dispara el cazador? ¿Qué podemos decir? ¿El cazador dispara al león o dispara a la cierva? ¿Qué creen ustedes? El narrador nos da esa opción también de pensar nosotros, de completar el sentido del texto, ¿no? Con el disparo del cazador se reanuda la vida, pero no nos dice hacia dónde se dirige ese disparo. ¿Cuál sería, según ustedes, el animal, ¿no?, al cual se dirige el cazador, y con lo cual se reanuda la vida, como dice el texto? ¿Cuál sería ¿habría forma de saberlo? ¿Habría forma de determinarlo o de especular acerca de este hecho final? Porque estamos ante un momento así especial. Dice, es el único brevísimo hueco que se ha producido en la historia del mundo. Porque el mundo es movimiento, ¿no? Lo esencial de la realidad es el movimiento es constante, aunque no nos demos cuenta. Pero de pronto, por una circunstancia azarosa, todo ha quedado en suspenso, pero brevísimo, ¿no? Un suspenso, un instante brevísimo, que luego es superado con el disparo del cazador. Curiosamente, esto también parece una contradicción, ¿no? Porque con el disparo del cazador se reanuda la vida, pero también se reanuda la muerte, porque ese disparo probablemente matará al león o matará a la cierva, no lo sabemos. ¿Qué se podría decir sobre este final incierto que nos propone el texto de Raúl Brasca, señor Wharton? ¿Qué diría usted? ¿Qué podría señalar con respecto a ese final que se nos plantea? ¿Qué opción cree usted que podría tener también el cazador? A mí me parece que la opción queda abierta, no sé, porque ambas son buenas opciones. El león es un buen trofeo, claro, utiliza ese adjetivo, ¿no? Buen trofeo. En cambio, la cierva es un trofeo nada más, no es buen trofeo, sino un trofeo. Pero tiene el plus de que puede hacer una rica comida con ella. Claro. Así que los dos están al mismo nivel. Sí, pues. Entonces, eso queda abierto, esa parte ya, eso le da más riqueza porque queda un sabor, ¿no?, de incertidumbre para el lector. Y esa incertidumbre pues aumenta el sentimiento o la sensación de perplejidad que se propone con el título y con la estructura narrativa en general. Así es, efectivamente, ¿no? Claro, suponemos que el narrador, que es un narrador omnisciente, de alguna forma se identifica con el cazador, porque comparten la condición humana, ¿no? Entonces, en esa medida, tanto el narrador como el propio cazador están frente a dos objetos, como decía usted, señor Wharton.
están a dos objetos de valor. De un lado, el león, ¿no? Es decir, el cazador puede matar al león. Si mata al león, será un gran trofeo de caza, ¿no? Pero si no mata al león y mata a la cierva, ¿no? Tendrá en cambio una exquisita comida. Pero si matara a la cierva, no podría caber la posibilidad también que el león contraataque, o ya no, o descartaríamos esa posibilidad. O ante el disparo probablemente la reacción del león sea también huir, ¿no? Porque ellos también desarrollan cierto pensamiento, y el impacto de un disparo puede hacer que el león pues se trate de escapar, ¿no? En todo caso, eso es lo que plantea este texto, una realidad posible, ¿no? Trata de ver cómo ocurren los hechos en la realidad y cómo todos los seres de pronto estamos ante alternativas, ¿no? Es lo que ocurre con el cazador. Pero también la cierva también se encuentra ante las alternativas. Igual el león, todos los seres, es decir, no solo los seres inteligentes, entre comillas, que somos los seres humanos, sino los propios seres que no son supuestamente inteligentes, también ellos en su diario recorrido se van a encontrar con estas alternativas, ¿no? Hay en el instinto de supervivencia, y en base a ese instinto de supervivencia, pues cada uno de ellos tomará una decisión, ¿no? Tomará una decisión y bueno, y la realidad continuará, el movimiento seguirá, y bueno, este movimiento traerá nuevas historias, traerá nuevos conflictos, como suele ocurrir en el mundo de la realidad y también el mundo de la ficción, ¿no? Así que eso es lo que plantea este texto de Raúl Brasca, que está tomado de una antología que reúne textos interesantes, ¿no? Entonces es un texto fantástico, como ya usted lo ha señalado, es un texto breve también, y plantea pues esta idea del mundo posible, ¿no? El mundo en el cual se dan una serie de posibilidades que el lector no llega a saber con exactitud cuál es el desenlace, como también ocurría en el texto que hemos leído sobre una clase, Continuidad de los parques, donde también al final no sabemos si el lector, ¿no? Será asesinado por el sicario o no será asesinado. Allí también el narrador nos deja con esa duda, nos deja perplejos, ¿no? En realidad yo creo que todo texto literario siempre nos somete a esa perplejidad, y es esa perplejidad la que nos lleva a buscar alternativas para tratar de encontrar un sentido, para tratar de ver qué es lo que el narrador nos está planteando, nos está sugiriendo, nos está insinuando de una u otra manera. Señor Santario, no sé si tiene algún otro comentario, o el señor Wharton, sobre este texto. Sí, profesor, quisiera comentar también que esa misma perplejidad se nos muestra mediante la escena de cuando los peces y las aves paran su recorrido. Sí. Y eso me hace pensar en que el narrador quiere más o menos darnos a entender que así como nosotros, digamos que colocarnos al mismo nivel que esas aves y que esos peces, es decir, que nos veamos en esas aves y en esos peces que han parado con la escena peculiar, que nos veamos reconocidos en ellos. Y así se podría ver que hay una operación metaficcional, claro, no sé si llamarlo así, porque está describiendo también los mecanismos de la ficción
ficción, ¿no? Como alguien que lee, como usted ya mencionó, se queda perplejo, piensa posibilidades, queda un poco atónito, entonces eso también se ve. Entonces también el texto se podría calificar, creo que como metaficcional, metaliterario, ¿no? Autorreflexivo también. Sí, sin duda, es un texto autorreflexivo, metaliterario, como dice usted, y cuyo propósito es tratar de descubrir cómo funciona la realidad, o cómo funciona la ficción, o cómo podrían funcionar una y otra, ¿no? Porque acá se da una suerte de encuentro entre la realidad y la ficción, ¿ya? Por una coincidencia sumamente improbable que puede darse. Entonces, en ese sentido, como bien señala usted, es un texto que se presta al análisis de la ficción, ¿no? Cómo funciona la ficción. ¿Algún otro comentario, señor Santaria? No, profesor, concuerdo con... Correcto. Bueno, ahí tienen ustedes el texto de este autor, Perplejidad, un texto que sí invita a eso, ¿no? A la tarea de la reflexión para ver cómo funciona la literatura. Acá vamos a continuación en la página 5, y espero que aquí no haya, pero vamos a leerlo juntos y vamos a hacer una primera lectura de control de calidad. Vamos a ver, ¿no? Tengo acá el original, también es un texto breve de otro autor, en este caso es un autor argentino, Andrés Newman. Voy a ubicar aquí el texto, tengo el libro a la mano, ustedes tienen la versión allí, y yo voy a leer del libro, ustedes van a seguir con su propia versión, y esperemos que no haya pues errores como los que hemos descubierto, ¿no? Vamos a ver, La mujer tigre, acá está, página 248, acá está, ¿ya? Ya, entonces a ambos les pido por favor que sigan la lectura y veamos, esperemos que esta versión que ustedes tienen, por favor, no tiene errores, ¿ya? Esperemos, y si hay algún error, después lo vamos a corregir inmediatamente, porque tengo aquí conmigo el original. Es también un relato breve, así que desde ese punto de vista no vamos a tener problemas con la identificación de algún error si le hubiera, ¿no? Con las disculpas nuevamente. Bueno, el texto se llama La mujer tigre, ¿no? La mujer tigre. Ya el propio título es una sugerencia para el lector. Dice: ha olido cómo me acercaba y se ha dado la vuelta. Intento hacerle ver que no estoy interesado en ella, pero siempre he sido un alcornoque fingiendo. Ella se lame las muñecas y los antebrazos, me vigila con recelo, se incorpora de pronto de un golpe de omóplatos y se pasea en círculos alrededor de mí. Quisiera aprovechar sus movimientos para hacerle una foto o escribir unas líneas, cualquier cosa que me vuelva útil en esta escena. Enseguida se aburre de asediarme y da unos cuantos pasos en dirección al borde. Se me va de la página, es inquieta. Siguiente párrafo. No hay nada más espléndido que las manchas color albaricoque de su cuello, que se estira y se pliega cuando atisba los flancos. Hace tiempo que la estudio y de momento
Lo único que he conseguido averiguar es que duerme por la tarde, se pierde por las noches y se asoma de este lado solo al mediodía, cuando el sol le acentúa las franjas del lomo y enciende sus pupilas piedra pómez. Desde el día en que la encontré distraída, clavándose un colmillo en el labio con delicadeza, no he dejado de imaginar la cacería. ¿Quién cazaría a quién? Desde luego, su boca promete el vértigo, la sangre, el rito de la muerte ágil. Mi arma es esta pluma, suficiente al menos para sucumbir con dignidad. Ese temblor del costado, de la raya de su vientre, al respirar me salpica la vista, me obsesiona. Su dulce rugir de pequeña catarata me persigue cuando sueño. Al despertar, en cambio, sueño con perseguirlo. Ella tiene demasiado olfato como para dejarse sorprender en una página. Haría falta una novela, quizá varias, para poder albergar la esperanza de que bajase la guardia por un instante en mitad de algún párrafo. Pero para hacer eso necesitaría estudiarla durante años. Al fin y al cabo, todo consiste en engañar al tigre. Y ahora vamos al último párrafo. Dice, el hambre algunas veces la obliga a acercarse con encantador disimulo y relamerse. Si todavía no me ha atacado es porque de momento le agrada esto que escribo, o al menos le hace gracia a su coquetería. Por mi parte, estoy dispuesto al sacrificio. La supervivencia es tan mediocre. Sé bien que le importo poco, que para ella soy básicamente un curioso trozo de carne, aunque también sé que si transcurre un par de días sin que nos veamos, ella busca cualquier pretexto para regresar y rondar mi cuento. Incluso a veces me hace el honor y decide afilarse las uñas delante de mis ojos, frotándolas contra un árbol con una lentitud exquisita. Otras veces he notado cómo se demoraba al marcharse mientras dibujaba hipnóticas ondas con su cola manchada. Y aún más, estoy seguro de que en su guarida de fiera y inconmovible, en las noches de luna clara, se siente sola, y de que a veces también hace un esfuerzo y me recuerda. Bueno, ahí está el texto. Creo que felizmente no ha habido ningún error. Sí, bueno, luego hay un comentario que ya es un comentario mío que dice que no lo tomamos en cuenta. De momento nos concentramos en lo que el texto nos propone. Tiene muchas coincidencias con el texto anterior y supongo que también tiene algunas diferencias, tiene algunos elementos metaficcionales también, sin duda, fantásticos. Supone también la presencia parecida a la situación anterior, una presencia en la que hay una relación de conflicto, una relación de oposición entre el narrador, que en este caso es un narrador en primera persona, y el otro personaje, cuya naturaleza no sabemos exactamente cómo considerarla, cómo conceptuarla. ¿Qué dicen ustedes con respecto a este texto, La mujer tigre? ¿Cuáles serían sus reflexiones? Sí, profesor, a mí, antes de leer la parte que comenta de Borges, ya más o menos intuía que era de Borges, porque
ya todos... No, pero disculpe, no es de Borges. Lo que pasa es que yo creo que debajo he puesto un comentario, pero el texto es de Andrés Newman. No, sí, no, sí, eso lo sé, sino que me refiero a que es metaliterario. ¿Por qué? Porque sabemos que Borges tenía una fijación por los tigres también, ¿no? Sí, por los tigres, claro. Entonces justamente ese texto también usa ese elemento, ¿no? Para más o menos darnos a entender que, bueno, al menos en el texto que estamos leyendo, que el tigre vendría a ser como la vocación del escritor, del cuentista en este caso, o muy bien la obsesión por una historia, ¿no? Que a veces viene, a veces se va, ¿no? Todo caprichoso como un gato, y incluso esa figura del gato, perdón, del tigre, es unida a la mujer, o sea, adquiere todavía más carga seductora, ¿no? Así es. Eso sí tenemos en cuenta que el narrador pues, es hombre, ¿no? Entonces hay un juego, ¿no? Entre la figura de la mujer tigre con la imaginación literaria o la inspiración literaria que a veces o muchas veces es esquiva, que hace con el escritor lo que quiere, ¿no? Que a veces le falta, a veces no, y por ahí va más o menos, me da la impresión. Señor Santaria, ¿qué observaciones haría usted? Bueno, creo que con lo último se podría deducir que básicamente está haciendo una pequeña prueba de lo que es un relato corto, y usa esto de la mujer tigre como una seducción, un tipo de pequeño sentimiento o sentir, por así decirlo, que es muy... que no se sabe qué va a pasar, que estás muy expectante de lo que hará esta mujer tigre y cómo lo va describiendo poco a poco, cómo va teniendo esta relación, ¿no? Con el escritor que está ahí en medio de aquello. Claro, sí, como dicen ustedes, pues hay un nivel de seducción, ¿no? Es una relación de seducción la que hay entre uno y otro, ¿no? Voy a releerlo para ver si surge alguna otra idea más, ¿no? Ya que el texto... Profesor, sí. Sí, justamente hay una frase que me parece muy buena, muy erótica, ¿no? Porque dice, se incorpora de pronto, ¿no? Lo viendo a la mujer tigre, de un golpe de omóplatos. Ajá. Justamente cuando una mujer está desnuda, la espalda, esos dos huesos son muy sexys, por así llamarlo, ¿no? Entonces hay esa carga, ¿no? Sí. Erótica. Hay una carga erótica, sin duda, ¿no? Deseo, ¿no? hacia esta figura, ¿no? De la mujer tigre. Así es, sí, la mujer tigre, ¿no? Como bien usted ha señalado, detrás de esa mujer tigre puede estar, pues, el oficio o la vocación de un narrador por una historia, las relaciones de atracción o de repulsión, o el peligro que hay, ¿no? En todo caso es un narrador muy sugestivo, con una mirada muy poética del objeto de deseo. Es una construcción que además sí tiene referencias metaficcionales, ¿no? Y que alude a los diversos sentidos que tiene el ser humano, como también los otros animales. Juega también con la gestualidad, ¿no? La gestualidad es muy importante, decir que realmente ha logrado crear Andrés Newman en este relato un ser con una naturaleza doble,
con una naturaleza animal y humana, ¿no? Es ahí con una suerte de metamorfosis. El texto puede leerse también en ese sentido, ¿no? Vamos a darle una lectura para ver si pueden captar algún otro detalle y lo puedan decir. Dice, está en primera persona, ¿no? Dice, le está contando este narrador esta experiencia al lector. Ha olido cómo me acercaba y se ha dado la vuelta. Intento hacerle ver que no estoy interesado en ella, pero siempre he sido un alcornoque fingiendo. Ella se lame las muñecas y los antebrazos. Me vigila con recelo. Se incorpora de pronto de un golpe de omóplatos y se pasea en círculos alrededor de mí, ¿no? Es una escena muy de seducción y esto se acentúa con lo que dice el narrador. Quisiera aprovechar sus movimientos para hacerle una foto o escribir unas líneas, cualquier cosa que me vuelva útil en esta escena. Enseguida se aburre de asediarme y da unos cuantos pasos en dirección al borde. Se me va de la página, es inquieta, ¿no? Este se alude al acto de escribir también, ¿no? No hay nada más espléndido que las manchas color albaricoque de su cuello, que se estira y se pliega cuando atisba los flancos. Hace tiempo que la estudio y de momento lo único que he conseguido averiguar es que duerme por las tardes, se pierde por las noches y se asoma de este lado solo al mediodía cuando el sol se le acentúa las franjas del lomo y enciende sus pupilas piedra pómez. Desde el día en que la encontré distraída, clavándose un colmillo en el labio con delicadeza, no he dejado de imaginar la cacería. ¿Quién cazaría a quién? Desde luego, su boca promete el vértigo, la sangre, el rito de la muerte ágil. Mi arma es esta pluma, suficiente al menos para sucumbir con dignidad. Ese temblor del costado, de la raya de su vientre al respirar, me salpica la vista, me obsesiona. Su dulce rugir de pequeña catarata me persigue cuando sueño. Al despertar, en cambio, sueño con perseguirlo. Ella tiene demasiado olfato como para dejarse sorprender en una página. Haría falta una novela, quizá varias, para poder albergar la esperanza de que bajase la guardia por un instante en mitad de algún párrafo. Pero para hacer eso necesitaría estudiarla durante años. Al fin y al cabo, todo consiste en engañar al tigre. El hambre algunas veces la obliga a acercarse con encantador disimulo y relamerse. Si todavía no me ha atacado es porque de momento le agrada esto que escribo, o al menos le hace gracia a su coquetería, ¿no? Por mi parte estoy dispuesto al sacrificio. La supervivencia es tan mediocre. Sé bien que le importo poco, que para ella soy básicamente un curioso trozo de carne. Aunque también sé que si transcurren un par de días sin que nos veamos, ella busca cualquier pretexto para regresar y rondar mi cuenta. Incluso a veces me hace el honor y decide afilarse las uñas delante de mis ojos, frotándolas contra un árbol con una lentitud exquisita. Otras veces he notado cómo se demoraba al marcharse, mientras dibujaba hipnóticas ondas con su cola manchada. Y aún más, estoy seguro de que en su guarida de fiera inconmovible, en las noches de luna clara, se siente sola, y de que a veces también hace un esfuerzo y me recuerda. Bueno, y lo abajo es lo que digo, ¿no? Estoy seguro de que el maestro del cuento breve y extraordinario, Jorge Luis Borges, gustaría de este texto que
da vida a una acechante mujer tigre de papel, ¿no? Aconsejaría al escritor que descarte la idea de escribir extensas novelas sobre esta maravillosa ficción que nos seduce, celebraría su brevedad y se jactaría no de haber escrito, sino de haber leído esta alucinante historia que erízanos la piel. Escrito así el verbo, así, tal como está, ¿no? Que erízanos la piel, como dice Vallejo en un verso, y nos sumerge en la dimensión de lo inefable, ¿no? Esa es la sensación. Es un texto seductor, es un texto metaficcional, un texto sumamente apelativo, sumamente connotativo, muy bien construido, que también juega con esa relación que hay entre la realidad y la ficción, y que a la vez es un, un texto en el cual se hace evidente la condición de este narrador que construye a este objeto mediante las palabras, y al construirla de esa manera le da una naturaleza especial. Es decir, que el narrador parecería pues estar construyendo un ser especial, un ser que tiene una doble naturaleza, que es la mujer tigre, que es precisamente el título de este relato. No sé si quieren agregar algún otro comentario, alguna otra observación sobre el texto. ¿Algo más que les sugiera la lectura de este texto? Sí, el texto, como ya lo estamos mencionando, es metaficcional porque es una reflexión implícita sobre el quehacer del escritor, ¿no? Pero está tan bien escrito, tan poéticamente, tan detallado, que nos sumerge en la vorágine de sensaciones, emociones, sentimientos que el escritor siente, ¿no? en esa actividad misma, en la actividad misma de escribir, de fantasear, de obsesionarse con un objeto de creación, de imágenes. En ese sentido, pues es meta literario también. Sí. Y la figura pues, de la mujer tigre, ya para terminar, es una figura muy fuerte, muy sugerente, que, como usted mismo dice, ¿no? que es construida pues, muy bien, ¿no? con las palabras que usa el narrador. Eso sería. Gracias. Así es, sí. ¿Algo más, señor Santaria? No, profesor. Ya. Muy bien. Entonces, no sé si el señor Wharton tenía pendiente algo, no me acuerdo bien cómo conversamos hace algún tiempo. ¿Tenía usted algo pendiente o no? ¿O tenía que enviar un trabajo escrito, una exposición? No recuerdo ahora esta situación. Sí, justamente eso quería hablar con usted, pero ya. Si le envío un correo, es sobre, bueno, más o menos lo que le expliqué la vez pasada, que han habido ciertos problemas fuertes que me han impedido acabar el trabajo, y bueno, básicamente es eso, y ya estoy a punto de terminarlo. Ya. Y es eso. En todo caso, para no interrumpir la clase, yo le envío un Ya, no hay problema. No hay problema en eso, sí. Vamos a... Muchas gracias. Sí. Gracias. En los minutos que quedan, vamos a cerrar este material con el cual hemos estado trabajando. Vamos a salirnos un poco de la ficción o de la metaficción para ir un poco al mundo de la realidad también, aunque esa realidad, como vamos a ver, está muy relacionada con la ficción. Entonces, para eso tomé otro tipo de texto
Voy a ubicarlo acá, está también en la... vamos a ver, está... lo voy a... Espérese un momento, a ver si lo ubico acá, vamos a ver si... Ah, sí. Abran ustedes, sí, dígame. Sí, disculpe que lo interrumpe. Al principio, hace dos semanas, cuando usted mencionó que íbamos a tratar el tema de la narrativa sí. Y de la lectura, yo pensé en un libro en específico. No sé si lo conoce. En todo caso, yo lo podría compartir para la otra clase. Es de Ricardo Piglia. Se llama El último lector. Ya. Es un ensayo que, en resumen, es una construcción, una reconstrucción de cómo Piglia se imagina como lectores a diferentes personalidades creadoras, como claro. Borges, Kafka, incluso al mismo Che Guevara. Entonces, quizás lo podría compartir, porque yo tengo ese libro y me ha gustado mucho. Claro. No sé si hay sí. otra clase para compartirlo con ustedes. Estaría bien la idea suya, toda sugerencia es bienvenida, y más cuando se trata de un autor como Piglia, que sin duda también es un autor importante, y si el texto trata pues sobre el tema del lector, para mí es algo fascinante, ¿no? Algo fascinante. Por eso quería decirles que en un archivo ya está, pues quisiera que lo ubiquen. Este es un archivo que tiene varias páginas, dice telúricos y evadidos en la era de Internet. ¿Lo ubicaron? Corresponde a la semana, creo que es semana 10 u 11. Semana 10 y 11, sí, está en el aula virtual. Sí, está en el aula virtual. Por favor, traten de ubicarlo. Tiene sí, dos... aquí está, es de Jorge Eduardo Benavides. Así es, sí. Bueno, este texto vamos a darle una lectura, sobre todo para chequear que esté bien, bien transcrito, ¿no? Vamos a chequear y ya luego en la próxima volveremos justamente con él, porque nos da una información. Salimos un poco del mundo de la ficción al 100% para conocer a través de la versión que nos da Jorge Eduardo Benavides algo que ocurrió hace algunos años, ¿no? Entonces les pido que sigan la lectura que voy a hacer, y si hay algún error, pues esperemos que no haya. Lo he transcrito hace muy poco tiempo. Es un texto que ustedes deben conocer, porque estamos en la era de Internet, como se señala en el propio texto, y además alude a un hecho vinculado a todos nosotros, es decir, a todos los que formamos parte de la literatura, tanto en condición de escritores, de autores, como también en condición de lectores, estudiantes, profesores, ¿no? Entonces, este texto se refiere a eso. Voy a leerlo, pues, una lectura, sobre todo de chequear que esté bien transcrito el texto. Dice: en mayo, el autor es Jorge Eduardo Benavides, que dicho sea de paso es un escritor peruano que reside en España. Dice: en mayo de 2005 inicié junto con otras 3 personas, ya estamos hablando de un suceso ocurrido ya en la década pasada, ¿no? Inicié junto con otras 3 personas una aventura literaria de la que nunca sospeché las sorprendentes consecuencias. Un congreso de narrativa peruana, el primero que se haría fuera del suelo patrio y el segundo de estas características en general, pues a finales de los años 60 se organizó el primer encuentro en el Perú. Por entonces ya había existido una polémica que casi 40 años después seguía viva, aunque soterradamente, y que el encuentro de Madrid teñiría de virulencia: la vieja dicotomía entre literatura comprometida y literatura evadida.
el Congreso de Narradores pretendía algo temerariamente traer a una gran mayoría de escritores, críticos y profesores peruanos especialistas en nuestra rica tradición literaria para que debatieran y confrontaran posiciones acerca de nuestra herencia narrativa y sobre todo para que establecieran las pautas necesarias para hacer un balance acerca de los últimos 25 años de nuestra literatura. Y es que ese último cuarto de siglo había resultado dramático para el Perú. No solo significó el regreso de la democracia después de 11 años de dictadura militar y de la mano de quien fuera precisamente el último presidente electo, Fernando Belaúnde, sino el desencanto de la misma, un par de terremotos económicos que dejaron al país exhausto, una ola emigratoria como nunca antes habíamos conocido y sobre todo la irrupción del salvaje terrorismo de Sendero Luminoso que dejó un escalofriante balance de más de 70.000 muertos en cerca de 10 años terribles de guerra, de cruenta guerra. Pues bien, partíamos de la idea de que esos 25 años debían de haber tenido una repercusión importante en nuestra narrativa. Nuestros escritores seguramente habían registrado a través de sus cuentos y novelas qué es lo que había ocurrido, cómo veían ellos aquel tiempo terrible. Y es que en los últimos años apareció en nuestro panorama literario nacional una generación de escritores que parecían despertar con vigor y rebeldía a nuestro quehacer literario. Hasta muy entrados los años 80, la literatura peruana era conocida fuera de sus fronteras por 3 escritores que al día de hoy siguen siendo los más conocidos, sin lugar a dudas: Mario Vargas Llosa, Alfredo Bryce Echenique y Julio Ramón Ribeiro. Ellos publicaban en España, eran traducidos a muchos idiomas y formaban parte junto a un puñado de escritores de eso que se ha dado en llamar el boom de la narrativa hispanoamericana. Es cierto que aquí podría matizarse esta aseveración y decirse que Vargas Llosa es el único que pertenece a esta corriente y que Ribeiro y Bryce no. Uno porque su literatura pasó un poco de puntillas por ese círculo, se refiere a Ribeiro, y el otro porque generacionalmente parece no corresponder a ese momento. Pero eso sería, a la luz del tiempo transcurrido, un exceso de precisión. Aunque naturalmente estos no eran los únicos escritores peruanos. Estaba José María Arguedas, muerto prematuramente y por su propia mano en 1969. Estaba Manuel Escorza, que murió en un accidente de aviación en Barajas en 1983. Estaban Miguel Gutiérrez y Osvaldo Reynoso, y algo más jóvenes estaban ya escribiendo y publicando Alonso Cueto, Fernando Ampuero, Óscar Colchado, Gregorio Martínez, Cronguel Jara y otros que empiezan a ser conocidos a principios de los años 80. Ellos fueron quienes animaron, o más bien mantuvieron, la precaria salud de nuestras letras en aquellos años de hiperinflación y terrorismo, convirtiéndose así en el referente para una nueva generación de jóvenes escritores que velaban sus primeras armas literarias en esos años ásperos y desencantados. Fernando Iwasaki, Iván Tais o Santiago Roncagliolo, Luis Nieto de Gregori, Oscar Malca, Leila Bartel, Patricia de Sousa, Carlos Herrera, Giovanna Polarolo, Gustavo Rodríguez, Javier Arévalo, Jaime Bailey, aunque de edades, preferencias y tradiciones muy distintas. Junto a algunos otros, fueron colocando ladrillo a ladrillo el argumento necesario para afirmar que nuestra literatura crecía vigorosa y ajena a las penitencias económicas y sociales que amenazaban constantemente con sepultarla para siempre. Vargas Llosa, en la conferencia inaugural de aquel congreso madrileño, explicó que la primera vez que tuvo conciencia de que era latinoamericano fue en Francia, pues en aquel tiempo lejano los escritores que llegaban a la Europa más cosmopolita recién tenían conocimiento de ese grado de relación con los demás americanos. Y después contó que cuando él era joven, en el Perú del que había salido, solo existían 2 opciones para ser escritor:
o uno era telúrico o era un evadido. No había más opciones. Así pues, los escritores de ese mundo lejano y casi arcádico de donde provenía Mario Vargas Llosa, solo podían ser escritores sociales, comprometidos, glosadores del Perú más profundo, sea eso lo que sea, o bien escritores extranjerizantes, más bien frívolos, presas de un decadente cosmopolitismo y que pervertían el carácter sagrado de la literatura. También se felicitaba a Vargas Llosa de que el tiempo hubiese disuelto esas categorías tan engañosas como chantajistas para establecer parámetros éticos a una actividad esencial e intrínsecamente estética, pero se equivocaba. Digamos que la intención era que aquel congreso supusiera romper el hielo entre escritores que en muchos casos recién se conocían personalmente, pero por desgracia no lo rompieron, lo destrozaron por aquellas características parcelares de las que se lamentaba el Nobel peruano, porque aquellas características parcelares de las que se lamentaba el Nobel peruano siguen existiendo y los telúricos y los evadidos habían maquillado sus nombres y diatribas para convertirse en andinos y criollos. Ambos parecían mirarse con suspicacia y contenido desdén, ¿no? Bueno, ahí vamos a quedarnos, ¿ya? Porque es un texto que nos remite, diríamos, a la realidad, a lo que fue este congreso en 2005 y quizá en la próxima que completemos la lectura del texto, de ahí surjan algunas tareas o las actividades para programarlas ya en función de las tareas o evaluaciones finales, ¿no? Está a disposición de ustedes para que puedan completar la lectura. Creo que el texto está en general bien. Pues ya por razones de que tengo clases inmediatamente después ya no puedo continuar, pero les encargo en todo caso tener a la mano ese material para la próxima semana. Y el señor Wharton pues ya se ha comprometido para compartir con nosotros el texto de Piglia, ¿ya? Quedamos de momento en esto. Yo tengo clase inmediatamente con otro grupo sanmarquino. Así que por ahora nos despedimos, pues estamos terminando la hora porque son justamente las 3:30. Muy buenas tardes, un gusto verlo, señor Wharton. Gracias, señor Santaria, y nos vemos en la próxima reunión. Muy buenas tardes. Ok, profesor. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes. Hasta luego, profesor. Hasta Gracias. luego, hasta luego.